Buenos días y bienvenidos a mi cocina. Hoy vamos a hacer arroz chaufa. Los ingredientes son 4 tazas de arroz blanco conocido previamente, una pechuga de pollo, 2 huevos, medio pimiento, uno ají amarillo, tallos de cebolla china, 2 trozos de jengibre, una pizza Ajinomoto, salsa de soja, aceite vegetal, sal. Primero procede a dejar todo picado, el pollo o la carne o las proteínas que usas, picarlas en cubitos medianos y en tiradas. El pimiento y cebolla cortarlo en cubos más pequeños. En el jengibre un más pequeño. También puedes relajarlo. En el siglo XIX, la gastronomía peruana recibió una fuerte influencia de China debido a la enorme cantidad de inmigrantes asiáticos que se trasladaron al país sudamericano. Como siempre pasa con quienes se desplazan de un lugar u otro, lavaron también sus costumbres y comidas. Con el paso del tiempo, las cocinas de ambos países comenzaron a fusionarse, dando pie a nuevas delicacies que ya no eran chinas, eran locales, eran peruanas. Cocina los huevos y reserva. Caliente una sartén grande y profunda, agregue el aceite y caliente hasta que comience a salir humo. En este momento vas a agregar el pimentón, el ají si lo legas, a usar jengibre, cebollón y cualquier otro vegetal que desees. Incorpora también las proteínas, la carne, pollo, caviar, etc. Agregar una pizca de pimiento y sal. Revolver constantemente. Cuando las carnes estén cocidas, que esto sucede en no más de 3-4 minutos, con la tortilla de huevos previamente picada y un par de cucharadas de salsa de soya. Blanco y mezcla bien un par de minutos más. Retira del fuego y sirve tu arroz chaufa bien caliente.